inspiración, espiritualidad, resiliencia, autoconocimiento, libertad, unidad, perseverancia, sabiduría, descubrirse, empatía, abundancia. Habítate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tu podcast Habítate. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es terapeuta holístico, su nombre es Catalín y su especialidad es kinesiología holística e hipnosis. Bienvenido, Catalín. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti por Encantado de estar tomar aquí. Gracias. Mi nombre es Catalín. En México ese es un nombre poco común. Sí. Sino en Rumanía es un nombre bastante común. ¿Ah, es sí? decir, sí, hay muchos Catalines en Rumanía. Él es rumano. Sí. Para los que estaban viéndolo un poco raro ese nombre, ahora lo entienden. Soy rumano y tengo 20 años viviendo aquí en Guadalajara, en México. Y tengo 15 años dedicándome a la kinesiología holística y 8 años trabajando con la hipnoterapia. Ok, vamos a empezar porque nos puedas explicar un poco qué es la kinesiología holística. La kinesiología holística parte de la idea de que nuestro cuerpo responde, y eso es una idea muy bonita que a mí siempre me ha gustado. Esa comunicación con tu propio cuerpo es algo que siempre me ha llamado la atención. Antes de contarte lo que es la kinesiología, cuando yo era pequeño era muy tímido. Y me encantó toda la parte terapéutica de la psicoterapia, obviamente, psicología, todo eso. Y me llevó a preguntarme por qué sí sé qué es lo que me está pasando, por qué no cambia mi problema, ¿no? Y estoy hablando de adolescencia. Y entonces un día empecé a practicar artes marciales y cambié. Y siempre me he preguntado por qué cambié tan rápido al practicar artes marciales, y la respuesta tiene que ver con la kinesiología, en el sentido de que mi cuerpo respondió, mi cuerpo tuvo una experiencia física de lo que yo sabía de manera conceptual, ¿no? Entonces la kinesiología es una terapia que trabaja con la respuesta muscular al estrés. Nace en los años 50 en Estados Unidos y utiliza una prueba muscular de una respuesta muscular involuntaria. Para que los que nos ven entiendan qué es una respuesta muscular involuntaria, una respuesta grande muscular involuntaria es cuando, por ejemplo, estamos nerviosos, tenemos nervios por algo, por un examen, y te tiemblan las manos, o se te debilitan las piernas. Esa respuesta de tu cuerpo involuntaria es una respuesta muscular al estrés. Okay. Y hay respuestas musculares todo el tiempo, solo que son tan pequeñas que no las sentimos como tal, entonces no estamos conscientes. La kinesiología holística lo que viene es a agregar una metodología para identificar cuando tu cuerpo tiene una respuesta muscular involuntaria y en relación a qué es esa respuesta muscular. Por ejemplo, supongamos que tienes una reacción alérgica, ¿sí? Pero muchas reacciones alérgicas no sabemos que las tenemos porque son pequeñas. Comes y hay una ligera inflamación. Ese es otro caso, ¿sí? Tu sueño se altera de un día para otro y no sabes qué le produce, ¿sí? Ahí viene la kinesiología holística y a través de unas pruebas musculares podemos identificar todo eso. Que si hay una alergia que no sabías que tenías al polen, que si tienes una intolerancia alimenticia a algo, o que tienes una respuesta de estrés a uno de tus familiares. ¿Sí? Todo eso, sí, es mucho más eso que lo otro, es decir, es mucho más emocional que otra cosa, es decir, sí. Entonces,
La parte mágica de la kinesiología es que, por ejemplo, viene una persona y dice, no sé, tengo este síntoma, lo tengo de tanto tiempo, no sé qué me lo produce y no sé nada de él. Y entonces podemos identificar no solo si hay una respuesta orgánica a algo y podemos identificar a qué es, pero también podemos identificar la emoción con cuál se produce. O está conectado. Ajá, sí. Y eso es maravilloso, sin que te lo diga nadie, porque se trabaja con el propio cuerpo. Ajá. Y entonces el propio cuerpo responde a la emoción exacta que le produce el problema. Eso Por es ejemplo, una maravilla. ¿son preguntas que tú ya tienes formuladas? Son estímulos. Ok. Sí, son estímulos estandarizados que se hacen utilizando ciertos protocolos. Por eso yo estudié kinesiología holística en España, en el Instituto de Medicinas Tradicionales, en Barcelona, y la estudié 2 años, es decir, es un curso largo. Uh-huh. Tuve la suerte de estudiar no solo una sola escuela de kinesiología, sino varias en esos 2 años, ¿no? Pero son protocolos, son protocolos y aprendes a aplicarlos correctamente. ¿Y este tipo de terapia es para todos, hombres, mujeres, niños, adultos, viejitos? Sí, claro, es para todos. Yo antes de practicar la kinesiología trabajaba con acupuntura y con Reiki. Lo que me gustó de la kinesiología es que resolvía y resuelve los problemas más rápido, ¿sí? Y una tercera parte del tiempo. ¿Qué tipo de problemas más o menos se resuelven con este tipo de terapia? Se resuelven problemas orgánicos de tipo gastritis, colitis, se resuelven problemas autoinmunes, lupus, artritis, reumatoide, he tratado cáncer, la misma alergia es un problema autoinmune, se resuelven problemas emocionales, duelo, pérdidas, depresión, conflictos emocionales. Ansiedad. Ataques de pánico. Sí. Adicciones. Las adicciones también, sí, definitivamente. Cada uno de estos padecimientos que presentan las personas requieren diferentes... O sea, es un mismo protocolo para todas. No. Okay. Lo padre de la kinesiología es que no es un protocolo estandarizado, es decir, es como un menú más bien de protocolos. Y entonces tú vienes y dependiendo de tu problema y de tu cuerpo que responde y te hago las pruebas musculares, tu mismo cuerpo va a decir quiero este protocolo. Y entonces no usas tu mente para nada, no le preguntas al paciente. Más que al inicio para una entrevista. Ya. Sí. ¿Y qué duración tiene una consulta, por ejemplo? La duración de la consulta es de 1 hora. No tiene que superar eso. Es totalmente no invasivo, es relajante. Lo bonito también es que el paciente no tiene que hacer absolutamente nada. Es decir, está acostado, le estiramos los brazos, se relaja. Para mí lo interesante de eso es realmente, te decía que suele suceder que se resuelve más rápido que con otras terapias y me he preguntado por qué, ¿no? Y es como darle una dirección al estímulo antes de enviarlo. Imaginemos que todos usamos aquí Google Maps o Waze, ¿sí? Y entonces, si yo te invito a mi casa y te digo, vivo en tal colonia y no te digo el número de la calle y nada, pues te vas a tardar quién sabe cuánto para llegar. Si yo te doy la dirección específica exacta, tú vas a llegar muy rápido. Un estímulo terapéutico funciona de la misma manera, de una manera similar. Una vez que lo envías, mientras más específica la dirección donde lo envías, más rápido llega. Yeah. ¿Sí? Entonces las respuestas musculares y los estímulos se envían de manera muy específica a donde son necesitados. Y estos entran como, esos estímulos entran al sistema nervioso central. Así y de es. ahí se
Sí, de ahí, Se enfoca sí, todo. claro, digo, todo lo que nos sucede llega Está al acá, sistema sí, nervioso está acá, central. sí. Sí, O sea, porque pueden ser traumas que te estén provocando la enfermedad biológica. claro, O sea, sí. lo que voy. No siempre es 100% biológico. No. O más bien casi nunca es 100% Yo biológico. te diría que casi nunca es 100% nada. O sea, siempre es una mezcla, Ok. porque nuestra vida es una mezcla. Es decir, nadie acá dice yo vivo solo de energía o solo de comida o solo de relaciones, de amistad o solo de trabajo o solo de... Entonces, pues, tenemos estrés Sí. de muchos lados. Esta terapia dices que hace 50, no más de 50 años. Sí, 75 en los años 50 años, por ahí, que está. empezó a desarrollarse, sí. Ok. Y aquí en México, o al menos en Guadalajara, fuiste como de los primeros, ¿no? Sí. En traerla. Sí, porque tuve esa suerte de estudiar en España varias escuelas. Entonces, cuando yo llegué a Guadalajara, descubrí que las clases que había eran muy cortas. Para que te imagines, yo estudié 2 años en España y aquí había un curso que duraba un fin de semana. Ajá, y entonces la cantidad y la calidad era infinitamente menor, digamos, que lo que debería eran haber. dos cosas distintas. Sí, era lo mismo, pero de una forma muy restringida, digamos. Reducida, perdón, esa es la palabra. Entonces, se me hizo una buena idea empezar a manejarlo así. Y claro, no la hice de 2 años el curso porque sería complicado tomar un curso de 2 años, pero lo hice de 1 año. Ya. Y funcionó muy bien y ahora hay muchos kinesiólogos holísticos Que salieron en contigo. Guadalajara, sí. Y tú sigues dando consultas. Sí, claro. Oye, Catalín, ¿y nos puedes compartir como algunos de tus testimonios más impactantes en este tipo de terapia? Sí, hay muchos casos. Generalmente, una de las cosas que impacta, como te decía, es que hay una mejora. En 90% de los casos hay una mejora de un 80, 70, 80% con la primera sesión, lo que es mucho. Es decir, que realmente entres y salgas distinto en 1 hora es un cambio importante. Tengo casos muy interesantes de enfermedades, como te decía, autoinmunes, que realmente dejaron de tomar el medicamento, que el médico en cuestión les retiró la medicina, ¿no? Porque ya no tenían los estudios, ni los síntomas, ni los estudios mostraban nada, ¿no? Y eso es maravilloso. Claro. Siempre me he preguntado por qué, cómo funciona eso, ¿no? Porque si no caemos en el tema de los milagros muy, muy fácil, y yo creo que hay unas cosas que tienen explicación. Además, para mí siempre fue importante para entender, para poder replicar y enseñarlo, ¿no? Nuestro cuerpo está diseñado para hacer algo. Y nuestro cuerpo está diseñado para regenerarse. Es decir, así como estamos diseñados para caminar y no para volar. Sí, es mucho más fácil para nosotros caminar que andar volando o lo que sea, arrastrándonos por el piso, ¿no? Si una serpiente es mucho más fácil arrastrarse. De la misma forma, nuestro cuerpo está diseñado para regenerarse, ¿no? Entonces, cuando hay una enfermedad autoinmune, el cuerpo deja de regenerarse. Es más, se ataca a sí mismo y se está degenerando, ¿no? Y la pregunta siempre para mí fue, no por qué se está degenerando, sino por qué el cuerpo hace algo que es que perdió su ciclo más natural. difícil, sí, en contra de su diseño original, ¿no? Y entonces resulta, para mí fue interesante eso y descubrí que casi siempre, si no siempre, hay una situación en la vida de la persona que es igual, que es cuando la persona se va en contra de su propia naturaleza, su cuerpo se va en contra de sí mismo.
Es como una paralela, ¿no? Al nivel emocional y al nivel energético biológico suceden cosas similares, ¿no? Es cuando viene conmigo alguien que tiene un problema autoinmune, generalmente lo que intento identificar es, con las pruebas musculares, cuál es la situación. El origen. No el origen, la situación similar en su vida emocional, digamos, en su vida personal. ¿Puede ser que la haya pasado en una sola ocasión y de ahí le vino esta enfermedad? ¿O puede ser que sea un patrón repetitivo que sea inconsciente? Puede ser las dos cosas. Voy a dar un ejemplo. Una chica vino con un problema de esclerosis múltiple. Se me fue la palabra. Esclerosis múltiple. Le acababan de diagnosticar, le hice la entrevista y en la entrevista ella menciona, después de hablar un poquito, que su papá las había abandonado. Es un tema que ella tiene ahí rencores con el papá. Y le pregunté en algún momento, ¿y quién de todos ustedes se parece más a tu papá? ¿Sí? Y me dijo yo. Y entonces para mí fue como, entonces, ¿cómo haces para vivir con esa persona? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tal si lo aniquilas? Eso fue el estímulo para entrar a hacer terapia. Una semana después vino y me compartió que todos sus estudios habían salido como hasta casi se disculpa al médico de decir no sé qué pasó, nos equivocamos o no era el ya no diagnóstico. sale nada. ¿Sí? A ese tipo de situaciones me refiero cuando nosotros nos atacamos a nosotros, el cuerpo se ataca a sí mismo de una forma metafórica. Sí. No está tan estandarizada. Para mí, no todas las enfermedades significan lo mismo. Es decir, si es rodilla, es una incapacidad para rodearse o, ¿sabes? Creo que es mucho más personal. Es decir, es individual, tú eres un individuo con una historia particular que se comporta de una manera particular, ¿no? Sí. Ese es un testimonio que a mí me impresionó cuando sucedió como en una semana. Ya estaba, sí, una sesión básicamente, sí. Yo suelo ser un poco disruptivo en mis terapias. En el sentido de que la gente ya me conoce, que vienen conmigo muchas personas que tienen problemas de salud que no se pueden diagnosticar muy bien, que cuestiones que esperan una solución porque ya probaron de muchas cosas. Mi forma de abordar es interrumpir un poco la forma tradicional de hacer las terapias, en el sentido de que muchas veces, y para mí esa es la base, muchas veces el gran problema que todos tenemos es no saber que tenemos. Es decir, cuando tenemos un problema, tú vas con un terapeuta y el terapeuta tiende a creer que el problema que tú le presentas es el problema que tienes. La única dificultad en eso es que siempre que tenemos problemas, perdemos la claridad. O sea, yo cuando tengo mis problemas, yo no tengo claridad. Si la tuviera, las resolvería así. Claro. Esa claridad, para mí, es un punto clave, ¿sí? Eso me llevó, yo estudié la licenciatura en cine, estudié escritura de cine en específico y tengo una maestría en escritura de cine. Posterior, me encantan las historias. En las historias existe una estructura narrativa. ¿Qué significa una estructura narrativa? Quiere decir que una historia se comporta de una forma estándar, aunque sea, no sé, una novela de amor escrita en el siglo XVII o una serie de Netflix. Se comportan de manera similar, tienen la misma estructura. Y la parte más interesante
para mí, por lo menos, fue siempre que aprender que en todo el mundo, en todas las épocas, hay como 9 o 10 estructuras narrativas, no más. Es decir, imagínate que son 9 o 10 historias que se repiten en todos lados del mundo en el mismo tiempo durante toda nuestra historia de seres humanos sin tener la comunicación que tenemos ahora. ¿Sí? Uh-huh. Y es decir, que la misma historia se cuenta en Egipto que en México, con formas diferentes, con nombres diferentes, personajes diferentes, un poco diferentes, sí. Y entonces me fascinó ese tema y intenté entender por qué, ¿no? Y la única explicación con la cual yo llegué es que nosotros tenemos las estructuras narrativas dentro de nosotros. Por eso salieron en todos lados sin que haya comunicación, ¿no? Y entonces, en mi trabajo terapéutico durante los últimos 15, 20 años, me sorprendió ver que una persona, seas tú, yo o quien sea, cuando tenemos un problema, en realidad, y contamos ese problema, en realidad lo que contamos es una historia. Y sin saber nada de estructuras narrativas, la contamos y la vivimos como si fuera una historia. Y entonces para mí empezó a ser muy interesante, no solo yo cuento una historia, sino mi cuerpo cuenta una historia. Si yo estoy así, mi cuerpo cuenta una historia. Sí. Esa organización postural cuenta una historia. ¿Sí? Sí. Todo el tiempo contamos historias. ¿Y también ahí se repiten las historias? Claro, sí, definitivamente. No solo las narrativas. Sí, claro, son las mismas historias. Yo viví en Rumanía, después estuve en España unos años, en Alemania y en México. Y te tengo que decir que las historias, por lo menos las historias donde nosotros tenemos problemas, son similares. Y siempre los problemas aparecen en los momentos de cambio, en los momentos de transición. Una historia, y eso a mí me ayudó a entenderme a mí, no solo a mis pacientes, pero una historia en realidad es una serie de cambios. A estos cambios nosotros les decimos estrés y les decimos problemas en nuestra vida. En la historia, ¿sí?, se le llaman puntos narrativos. Y nosotros vamos a ver películas y series con puntos narrativos porque reconocemos metafóricamente que están hablando de nosotros. Sí, o por eso nos engancha alguno que sí, otro, sí, ¿no? Exacto, sí. Y entonces cuando una persona viene conmigo, cuando me cuenta su problema, yo no escucho un problema, yo escucho una narración y escucho una estructura narrativa y puedo identificar en qué punto de tu historia estás. ¿Despersonalizas un poco esto? No es que lo despersonalizo, sino que lo enfoco de forma distinta. Cuando yo tengo un problema, yo vivo dentro del problema. Estoy sumergido en mi problema. No ves más que problema. No veo más y lo vivo ahí. ¿Sí? El deber del terapeuta es salirse de eso y verlo desde fuera y decir, a ver, tú estás aquí, pero antes estuviste aquí, ¿dónde vas a estar después? Es decir, esto no es para siempre. Y estarás de acuerdo conmigo que cuando tenemos un problema, puedes jurar que eso no se va a quitar. Si lo vives como el fin. Sí. Y las personas que están afuera te lo resuelven en un 2x3 porque no están sumergidas en eso. Sí. Encuentran 1000 lugares cómo salir de ahí. Sí. Mi forma de encontrar eso es entender que es una transición. Por ejemplo, en las historias hay un momento siempre que se llama la llamada a la acción. ¿Sí? Y hay un momento siempre que es cruzar el umbral entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario, pasando al mundo extraordinario. ¿Sí? Nuestras vidas también, nuestros episodios de vida también, ¿no? Entonces, tengo una historia muy bonita con una persona que tuvo un accidente terrible.
una chica joven, tiene un accidente terrible, se iba ella y su clase a festejar la graduación y el camión se accidenta, se chocan y ella tiene un problema muy serio en la pierna y requiere de 7 cirugías, etcétera, ¿no? Entonces los papás me hablan y me dicen, ¿puedes venir al hospital porque se quiere salir del hospital, ya no quiere? Pues sí, o sea, te imaginas Sí, claro. la situación y dices, esto va a durar 1 año y será muy complicado, ¿no? Y entonces voy al hospital y yo lo que veo en esa situación, veo una experiencia iniciática, veo un rito de paso ahí entre la adolescencia y la adultez en esta chica. Y entonces no veo una tragedia porque se recuperó. Sí. Sí pasó por algo muy difícil, muy doloroso, pero tiendo a ver más el potencial que el drama. No sé si me explico cómo. Entonces la pude ayudar porque entendí que en su historia justo estaba en el punto de la llamada a la acción o del paso del mundo ordinario al mundo extraordinario. El gran cambio. El gran cambio, sí, exactamente. Y ese era un portal, era una forma de transitar, ¿no? Y le ayudé a enfocar su proceso terapéutico hacia eso. Y realmente se recuperó muy bien, muy rápido y ahora está súper bien y todo, pero todos tenemos momentos difíciles en la vida, a eso voy. Puedes pasar por una separación, puede que pierdas tu empleo, pierdas un ser querido o realmente a ciertas edades simplemente tener como esos momentos que dices de qué se trata, de una quién crisis soy. existencial. Exactamente, ¿sí? Y entonces esos momentos son normales y son muy significativos para nosotros, es decir, no son problemas. Sí le decimos crisis y son crisis, pero son, si nos pondríamos a escribir una historia a partir de eso, ese sería el momento por cual todos iríamos a ver la película. En realidad, no iríamos a ver la película porque está muy bonito y porque no pasa nada. Iríamos a ver la película justo porque alguien se encuentra con un problema que en ese momento no sabe cómo resolver. Y esa es parte de nuestro aprendizaje. Para mí hay 2 razones de nuestra vida como tal, ¿no? Una es encontrar quiénes somos de verdad, porque yo creo que aprendemos quiénes somos un poco como porque te dicen, claro, ¿no? Te dicen desde que naces, desde que empiezas a ir a la escuela, tienes que ser esto, compórtate así, asá. Y entonces, más que nada, aprendemos a hacer qué es lo que se espera de nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Es decir, una vez que encuentras quién eres, cuál es tu papel, ¿no? Porque ahí también tenemos un problema que es, estamos acostumbrados, estamos educados a complacer. Es decir, encajo en el momento que nadie tiene problemas conmigo. Y eso no quiere decir que encajas, eso quiere decir que eres irrelevante, ¿no? Porque si aguantas. Nadie tiene un problema contigo, significa que realmente contigo o sin ti no hay gran diferencia, ¿no? Pero estamos entrenados y educados a hacer eso, como de, no quiero problemas, no quiero conflictos, no quiero no quiero molestarte, no quiero no sé qué, no voy a decir porque voy a empezar. Incómodo. Y entonces lo que hace el cuerpo, porque regresamos un poco a la kinesiología, lo que hace el cuerpo se apaga, ¿sí? Hay un tema muy interesante en neurobiología que es qué sucede con un estímulo que no recibe respuesta a largo plazo, ¿sí? Si tú todos los días a las 2 de la tarde empiezas a tener hambre, pero no puedes comer porque tienes trabajo, ¿qué sucede? Después de un tiempo ya no tienes hambre a las 2 de la tarde. Tu cuerpo, sí, le decimos te acostumbras. En realidad lo que hace el cuerpo
Eso, otra cosa que es, envía el estímulo porque no lo puede desaparecer. Si tienes hambre, biológicamente tienes hambre, no puede desaparecer. Solo desaparece la sensación. Lo que hace el cuerpo es desviar el estímulo del hambre, esa sensación que me llega y me avisa que tengo hambre, ese estímulo se desvía y da una vuelta larga por mi cuerpo y llega 2 horas después, a las 4, digamos, que ya sí puedo comer. Y entonces me llega el hambre a las 4 y dice, ok, ahora tengo hambre. En realidad tú tienes hambre de las 2, pero el estímulo no llegó hasta las 4 porque solo te estorba. Ahora, imagínate lo que pasa, esto es con el hambre, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestras emociones? Lo mismo. Estoy en el trabajo, estoy en la escuela o estoy en una relación de pareja y sé que si me enojo, o sé que si me pongo triste, o sé que si me pongo alegre, no va a suceder nada bueno. Sí. Entonces, no sucede una vez, no suceden 2 veces, ¿no? En algún momento yo ya dejo de sentir esa emoción. Aparentemente, digo, no, ya no siento esto. Y ya no me frustro, ya no me enojo, y ya no siento alegría, y ya no siento... Y cada vez sientes menos. Ajá, sí, y entonces esa es la historia y ese es el tipo de cambios que suceden con una persona, con un paciente en kinesiología holística que empieza a sentir, a volver a sentir cosas que dejó de sentir hace ya en mucho forma tiempo. De enfermedad. No, digo decir? Sí, pero yo me refiero que con una terapia, después de la terapia, se te quita un problema de salud y de repente dices, me ha tocado un caso, chillón. Sí, de muchas cosas y bonitas. Sí. Hay una historia que me encantó, que es una mujer que vivía muy estresada y me decía, oye, estoy muy estresada, mi problema es que no puedo dormir, llego del trabajo y sigo pensando en el trabajo y no me puedo relajar. Y entonces le hice la primera terapia, me habló, me dijo, no sé qué me hiciste, pero fui al trabajo y mis compañeros me dijeron, ¿qué tienes? ¿Estás enferma? Y en realidad lo que me sucedía es que ya no me importaba tanto. O sea, estaba relajada. Uh-huh. En realidad estaba... Y ellos estaban tan acostumbrados a verme activa y estresada que decían, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Normal. Y dice, duermo perfectamente, cuando salgo duermo. Y ella terminó cambiando de trabajo y terminó descubriendo que, oye, quiero tener una pareja. Ya no tenía porque el trabajo le acaparaba todo. Y terminó encontrando una pareja, cambió de ciudad. Básicamente era otra persona, ¿no? Y en realidad no era otra persona, solo... Era realmente ella misma. Ajá, ese estímulo que se había desviado y se tardaba años en llegar, de repente volvió a llegar rápido. Entonces... Esto es lo que pasa en terapia. Eso es lo que pasa con la terapia, digamos, uh-huh. Sí. Con el proceso terapéutico recuperas esa parte de tu historia personal que está olvidada, está perdida uh-huh. en el sistema. Y esto... Bueno, todas las personas son diferentes, pero más o menos un protocolo puede ser, como tú lo has visto, desde una terapia hasta ¿cuántas? Generalmente el proceso con kinesiología holística es rápido. En la primera terapia hay un cambio significativo, diría un 70-80% en la mayoría de los casos. Claro que hay casos que no responden así de rápido, claro. Y el promedio son 3 o 4 terapias, no es mucho. Para cosas profundas. Para que cosas llevan profundas. 20 años. Que llevan años. Lo que tú quieres que lleven. Sí, y medicamentos. Sí. Y bla, bla. Así es. No es tanto. Sí, es bastante rápido porque en realidad, y esa es una idea muy bonita además, que es, no estamos tan rotos, no estamos tan mal, ¿sí? Vamos a imaginarnos una cosa. Imagínate que tú llegas a tu casa, prendes la luz, ¿no? Con el interruptor, y no funciona la luz, ¿sí? Y entonces checas el foco y dices, está roto el foco. Y no está roto el foco.
está rota la conexión de la pared, no está rota. Lo que puede ser es la instalación. de la instalación, es decir, el cable está roto en algún punto. Tú arreglas ese cable y de repente toda la instalación está como nueva, porque nunca tuvo un problema, ni el foco, ni el apagador, solo estaba interrumpida la señal de la electricidad. Entonces, nosotros funcionamos de una manera similar. La mayoría de las veces, una persona que tiene un problema de hígado, en realidad su hígado puede estar bastante bien. La señal es el problema. La conexión. Si no permite llegar completo la señal. Exactamente. Es como un circuito completo y si hay un corto, ya todo falla. Sí. Esa es básicamente la especialidad con la kinesiología holística. Reparar, entre comillas, el circuito completo, no o renovarlo. Solo. Sí. En realidad no se necesita renovarlo, y también renovarlo significaría renovar nuestro sistema nervioso, pero en realidad solo se necesita reconectar las cosas. Como nosotros vivimos una vida en donde lo que te decía, no, esto no lo voy a hacer, esto no lo puedo hacer, esto más adelante, ahora no como, ahora no duermo, ahora no siento, ahora no pienso, ahora no digo. Lo que hacemos es inhibirnos todo el tiempo, mandarnos señales de apaga esto, apaga esto, apaga esto, apaga esto, apaga esto. Y después decimos, sí, pero quiero sentirme bien. Apagaste un montón de cosas dentro de ti. Y estamos hablando desde emocional, físico, nutricional, ¿no? Energético. Apagamos un montón de cosas. Durante mucho tiempo de nuestra vida apagamos. Sí. Siempre me gusta decir el ejemplo de desde que nos sentamos primera vez en la escuela, en el banquito, y te dicen, siéntate ahí, no te muevas, y pon atención, aprendemos a apagar nuestro cuerpo, ¿no? Porque un niño a los 6, 7 años está... Sí, con todo. Se mueve, su forma de poner atención es muy distinta de que estar así inmóvil, ¿no? Nos movemos. Otra cosa padre con la kinesiología es, esto es el vehículo de todo lo que vivimos. Para tener una emoción y tener una experiencia, necesito tener un cuerpo, un lugar donde tenerla. Donde se manifieste. Sí, ¿con qué lo vivo? ¿Sí? Y entonces apagamos el lugar donde lo podemos vivir y después vivimos acá, porque es el único lugar que no apagamos. Y eso puede ser una experiencia muy frustrante. Seguramente todos lo sabemos. Vivir en la cabeza es de las experiencias más frustrantes que podemos tener en nuestra vida. Hay un ejercicio que les quiero proponer a tu público, que es cuando pensamos en algo, pueden pensar en una meta que tienen, ¿sí? Están sentados y solo piensen en una meta que tienen. No tienen que decirla en voz alta, simplemente es pensar en algo que quieren y que todavía no pueden, ¿no? Por alguna... Si ya lo puedes hacer, ya se terminó la historia, ¿no? Si todavía no sabes cómo y lo sientes y lo piensas, y puedes sentir frustración, puedes sentir incertidumbre, puedes sentir muchas cosas. Pero quiero que se fijen en su cuerpo. ¿Cuánto espacio ocupa tu cuerpo cuando vives eso? Generalmente vivimos en este espacio. ¿Sí? Entonces queremos tener emociones grandes en espacios pequeños. Y entonces lo que yo digo es, empieza a expandirte. Puedes recargarte, separar las piernas, separar los brazos y pensar en lo mismo, levantar la mirada, ¿sí? la vista, recargar la cabeza y pensar en lo mismo. Y lo que van a descubrir es que es otra experiencia. Es como de repente te vienen otras ideas, tienes otras sensaciones, las emociones cambian y es un problema. Es decir, les dije que pensaran en algo, una meta que tienen que todavía no saben cómo. ¿Cómo lograrlo? Y van a ver que es una experiencia muy distinta. Eso es
básicamente una demostración de cómo responde nuestro cuerpo. Y si estoy así, va a ser totalmente otra experiencia. Y lo interesante es eso, el espacio que nosotros ocupamos físicamente y el espacio que ocupamos emocionalmente en la vida, ¿no? Sí. Y podemos decir, en la vida de otros, ¿sabes? ¿Cuánto espacio ocupamos? ¿Qué hacemos con esto? Yo, una de las primeras artes marciales que aprendí y me certifiqué en eso es el Tai Chi. Y el Tai Chi es ese arte marcial chino que va lento y es como circular y ocupa mucho espacio, ¿no? Sí. Y te acuerdas que te decía al inicio que era como para mí una experiencia fue que estaba adolescente, era tímido, introvertido, me costaba relacionarme, tenía muchos problemas. Y estudié, y entonces cuando empecé a practicar Tai Chi, mi personalidad pareció que cambió, o sea, fue como, wow. ¿Por qué? Porque metí mi cuerpo. O sea, mi cuerpo estaba experimentando algo que mi cabeza sabía, pero mi cuerpo no experimentaba. Y de repente empezó mi cuerpo a experimentar eso. Y fue maravilloso. Que fue un cambio, te estoy hablando, Verónica, de que yo empecé a practicar Tai Chi y en 2 meses era otra cosa. Mi vida completa era como, y sí hacía algo diferente de lo que hacían mis compañeros, porque después fui a la clase y dije, pero ¿por qué no todo el mundo cambia? Y entendí que hay ciertas cosas que se tienen que hacer con conciencia. Por ejemplo, en el Tai Chi hay una no sé, regla, un concepto que es el maestro. En Tai Chi no es la persona que te enseña la clase, sino todos los días puedes tomar otro maestro de la naturaleza. Como el Tai Chi viene del taoísmo y de esta filosofía maravillosa china antigua, ellos consideraban que todas las cosas en la vida tienen algo que enseñarnos. Claro. Entonces yo escogí un pino. Estaba viviendo en Bucarest, en la capital de Rumanía, y me salí y dije, me gusta la idea de escoger un elemento de la naturaleza. En la clase, cuando nos dijeron eso, escogimos la luna y fue muy bonita la experiencia. Yo escogí un pino y practiqué enfrente de ese pino, delante del pino, muchos años, y dejé que un pino no habla, un pino no te transmite conceptos, simplemente está ahí. Está ahí. Y eso es un tipo de comunicación mucho más física que otra cosa. Y ¿a qué edad por fue eso? ¿Adolescente? No, estaba entrando en la universidad, 18 años. De todas formas, eras muy joven para tener ese tipo de conciencia. Pero eso te lo vino a dar las artes marciales. Sí. Y no sé, yo supongo que también porque así soy, yo creo. Porque, pues sí, me encantaría que fuera así para todo el mundo. Claro. Pero lo que te decía, en las clases no todo el mundo tenía la misma experiencia. Y eso, la kinesiología holística es esta comunicación constante que tienes con tu cuerpo y es desinhibir lo que aprendimos durante muchos años en nuestra vida a inhibir. Y entonces queremos vivir la felicidad o queremos vivir la plenitud, pero sentados de una manera muy inhibida en una silla de oficina, por ejemplo. Y dices, si quieres sentir la plenitud, sí, tienes que aprender un poco a desinhibir ciertas partes de tu cuerpo y a vivirlo físicamente. Creo que todos lo sabemos, todos hemos ido a la playa y cuando te acuestas, ¿no? Y sientes el calor, se siente, inmediatamente te invade. Sí, te expande la experiencia, sí. ¿Nos puedes platicar de los cursos que das de kinesiología aquí en Guadalajara? Sí, hay un curso, el curso completo dura 1 año y es el diplomado de kinesiología holística y se aprende todo lo que uno necesita para ser kinesiólogo. Para poder dar terapia. Para poder dar terapia, sí. Okay.
Y generalmente la gente me pregunta, oye, ¿necesito saber algo de antemano para tomar el curso? No, no necesitas saber nada. En ese diplomado te enseñamos desde la anatomía, fisiología y todos los conceptos que hablamos. Por ejemplo, si hablamos de músculos, te enseñamos cuáles son, cómo se llaman y dónde están, cómo se prueban. Si hablamos de conceptos psicológicos del tipo autosabotaje, te explicamos qué significa el autosabotaje para que tú no tengas que venir con este concepto y te explicamos un poco más y te damos el material. ¿Eso también lo quita la kinesiología, las creencias limitantes, sí, la por procrastinación? Supuesto. Así es, sí, todo ese tema. En kinesiología y en el diplomado se divide el trabajo por módulos y por partes del ser humano. Es decir, hay un módulo físico, estructural, músculo, articulación. Hay un módulo químico, nutricional, que es todas las alergias, intolerancias, de toxicidad, vitaminas, minerales, toda esta parte, cada una con sus estímulos y su forma de responder y sus protocolos. Hay otro módulo emocional, psicológico, en donde viene todo eso, procrastinación, autosabotajes, creencias limitantes, traumas, emociones de todo tipo, valores, regresión de edad, etcétera. Se ve en ese módulo. Después hay otro módulo del sistema nervioso, en donde te enseñamos todas las partes del sistema nervioso, cada una, dónde está cómo se hace el estímulo correcto, la respuesta del paciente, etc. Hay un módulo electromagnético que implica el uso de los meridianos, de la medicina tradicional china, y hay un módulo energético. En el módulo energético son los chakras, el aura, el tema energético. ¿Ustedes también ven entidades y eso no? En kinesiología no se ven como entidades y esos parásitos, larvas. Sí se ven, sí. Okay. Y entonces cada uno de estos aspectos tiene un módulo o dos. Hay temas que se ven en más de un módulo, y entonces cada tema, por ejemplo, si llegas a hablar de creencias limitantes, se explica qué es una creencia limitante, cómo funciona, cuáles son los estímulos kinesiológicos para las creencias limitantes, cuáles son las respuestas, se te dan listas de creencias. Entonces, tú solo vas con el paciente y le haces las pruebas musculares para identificar cuál de tu lista es. Y después hay cursos cortos de kinesiología holística, ¿no? Que son talleres. Los talleres de kinesiología pueden durar desde un fin de semana, que son muy específicos. Por ejemplo, no sé, tratar tu respuesta inmune. Cuando hubo la pandemia, dimos talleres para fortalecer el sistema inmune. Y los damos en línea y todo eso. ¿Y el de un año es presencial? Sí, es presencial. Y se hace práctica supervisada y todo eso. ¿Y más o menos en qué horarios o qué días o cómo lo acomodas? Normalmente es un día a la semana, varía, ¿no? Puede ser miércoles, puede ser jueves, y en la tarde, 3 horas. Entonces, todas las semanas, durante 3 horas, un día a la semana. Con, claro, las pausas de las vacaciones y días festivos, sí, claro. Sí. Y en general eso se ponen de acuerdo, nos ponemos todos de acuerdo. Es decir, como está ahora vacaciones de verano, pues si alguien sale tal fecha, recorremos y decimos, bueno, ahí está, para todo el grupo está. O sea, inician juntos, pero pueden terminar un poco. No, nos ponemos de acuerdo para que todos nos pongamos. Terminen juntos. Ajá, sí. ¿Y das algún como diploma con valor curricular? Sí, hay un diploma con el certificado del diplomado. Está avalado por la institución con cual yo estudié en España. Ah, qué bien. Sí.
En kinesiología holística hay una cosa que son las asociaciones internacionales de kinesiólogos. ¿Qué hacen las asociaciones internacionales de kinesiólogos? Lo que hacen es asegurarse de que se estandarizan los protocolos. Es decir, lo que tú aprendes aquí en México es lo mismo que aprende alguien en España o que alguien en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, lo que yo cuidé fue que se respetaran los protocolos para que tú puedas aprender aquí y te puedas ir a Estados Unidos y revalidar tu diploma porque ya sabes el protocolo así como es estandarizado. Esa es la parte más importante de cuando aprendes kinesiología, que te asegures de que lo que tú aprendes aquí es lo mismo que aprende otro ahí, porque si tú dices que yo soy kinesiólogo, pero me voy a Australia y tú haces otra cosa ahí, entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo? Sí, un médico hace lo mismo aquí que en cualquier lado del mundo. Esa estandarización es la más relevante. Y después, como te decía, hay talleres cortos por temas, hay talleres introductorios por aspectos de tipo, no sé, emocional o, sí, eso. Básicamente esos son los cursos que damos. Damos porque yo trabajo con un amigo, sí, con un equipo que trabajamos, somos 2 maestros y... Y aparte estás dando consultas. Sí. ¿Y tus consultas son en ciertos horarios o también son las consultas de lunes a viernes? Son de lunes a viernes, agenda abierta. La idea es que me busquen con unos 2 días de anticipación, porque generalmente, haz de cuenta, si me buscas hoy para mañana, es probable que yo mañana no tenga disponible, a veces ni pasado, pero... Tratas de acomodar. Ajá, sí. ¿Y es de lunes a viernes? De lunes a ¿Los viernes. sábados no trabajas? A veces trabajamos los sábados, pero depende si tenemos curso y tenemos taller. Por ejemplo, este fin de semana sí tuve un taller, entonces, ni modo, no se puede. No, está bien. Bueno, pues igual nosotros ya vamos a ir cerrando. De todas formas, vamos a dejar todos tus datos que tú nos des, tus redes o si quieres tu celular, Muchas lo que gracias, tú nos digas, para que la gente pueda contactarte. Y me gustaría que nos agregaras un poco acerca de este tema de la kinesiología, si también se acompaña con otro tipo de terapias o es absolutamente qué buena. Sola que la puedes tomar, o sea, también por gente que tiene padecimientos y está tomando medicamentos, tú no quitas los medicamentos, no supongo, o sea, eso ya lo tienen que ver con su médico, lo tienen que ver a respuesta de lo que reciban por contigo, supuesto, ¿verdad? sí. ¿Y qué otra cosa se acompaña? Lo puedes acompañar con todo lo que tú quieras. La mayoría de las personas que estudian kinesiología y que son tienen más de una especialidad, es decir, son kinesiólogos y homeópatas, son kinesiólogos y acupunturistas, son kinesiólogos y practican ¿Y hay Reiki. médicos también? Y claro, sí, también. Y lo pueden hacer el mismo, y psicólogos también. Entonces, normalmente lo que hacen es introducir la kinesiología en su práctica o introducir su práctica en los protocolos de la kinesiología como opción. Ahora, cuando una persona toma una terapia con kinesiología, no necesita interrumpir ningún otro tratamiento previo que está tomando, no interfieren, ¿sí? Y lo que hacemos es, podemos revisar más o menos sus respuestas y podemos orientar a que se vuelvan a hacer estudios de sangre. A mí me pasa muy seguido que les digo, después de 3 sesiones, oye, ¿puedes volver a hacértelos para ver cómo va? Y muchas veces es una excelente noticia, que es decir, oye, ya no tengo, o ya bajaron mucho los problemas, y ahora, y con eso el médico le puede retirar o cambiar el tratamiento, o lo que sea que necesite, pero no interfiere con absolutamente nada. Otra cosa muy importante es, no tienes que creer que esto funciona para que funcione. Para mí eso es una maravilla, ¿no? Porque en algún momento
dependemos tanto de eso. Sí. Volvemos a las creencias limitantes, ¿no? Sí. Por no abrirnos a otras oportunidades, pues Sí. nos quedamos con la enfermedad o con el ciclo ahí pegado. Y también las personas que tienen padecimientos psiquiátricos también Sí. pueden tomar esa Sí, terapia porque también, sí. no les altera nada, pues digamos. No les altera. Yo he trabajado bastante con personas en tratamiento psiquiátrico. Claro que no se recomienda interrumpir ningún tratamiento de eso ningún no. tipo. Pero tampoco Sí, les altera la ajá, conducta, digamos. No, para nada. Es más bien viene a ayudar a mejorar Sí. el efecto previo del... Gente con problemas cardíacos, con nada, todo. Con nada, sí. No, absolutamente ningún problema. No es invasivo. No es invasivo, no es violento, o, ¿sabes? Ese tipo Sí, de cosas pero a que veces dices. cuando te mueven las emociones, pues puedes llorar, ya sabes, ¿no? Todo Sí. lo que puedes tener. Y hay gente que está como, que tiene esa duda porque tiene miedo, porque tiene un problema cardíaco y le puede pasar algo en consulta, que le mueva, que le haga, que no sé. Una de las cosas que es mi caso, a mí me gusta mucho trabajar con el lado positivo, el potencial. Es decir, intento no ir a donde es tu periodo, tu peor momento en la vida. Ya. A mí me gusta ir a donde tú tienes los recursos en tu vida para resolver lo que te toca resolver hoy. En este momento. Sí, justo por eso, porque creo que muchas veces, la verdad, creo que sufrimos extra de lo que es necesario, ¿no? Y desde ese punto de vista, sí, claro, se tiene que tener siempre cautela con una persona embarazada, con una persona que tuvo accidentes cardiovasculares, claro que... Sí, pero no está contraindicado. Pues. Sí, Tú claro. cubres los protocolos que deben de No ser, pero es está contraindicado, sí. Y creo que también vivimos en eso que comentabas ahorita, tenemos muy introyectado el papel de víctima y tenemos mucha cultura del sufrimiento, que Sí. a veces es innecesario. Sí. O sea, el dolor puede ser opcional, ¿no? Por una crisis que Claro. estás pasando, pero ya el sufrimiento pues Es ya es otra una opción, cosa. Sí, si sí. quieres tomarla o no. Claro que sí. Pero sí como por cosa cultural, lo tenemos muy... No sé en tu país cómo sea. Es igual, yo creo Sí. que en todo el mundo es un poco parecido este tema, es como viene... Las narrativas que contabas. Sí, claro, vivimos en una gran historia, ¿no? Sí. Global. Sí. Sí. Pues muy interesante, muchas gracias por habernos acompañado. Te voy a Muchas invitar una gracias a segunda ti. ocasión para que hables de la otra terapia, Sí, que es complementaria, pero tiene pues mucho para que nos puedas desarrollar. claro que sí. Muchas gracias por Muchas estar gracias aquí. a ti, Vero, muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Habítate. Inspiración. espiritualidad, Gozo, resiliencia, Autoconocimiento. libertad, unidad, Perseverancia. confianza, Sabiduría. Descubrirse. contentamiento, Empatía. disciplina, Abundancia. habítate.